Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón y pusieron en su lugar a una junta de comandantes integrada por el teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Macera y el brigadier Orlando Ramón Agosti. Y cuando empieza ese día funesto, terrible, 24 de marzo, no nos imaginábamos para nada lo que iba a pasar. El general Videla era taciturno, introvertido y simulaba respaldar al gobierno de Isabel Martínez. Macera era ambicioso, seductor y se exhibía como un almirante cercano al peronismo. El brigadier Agosti hablaba poco y nunca creyó en el sistema democrático. Videla, Macera y Agosti fueron los primeros comandantes de una sangrienta dictadura militar que duró casi 8 años y que se conoce oficialmente con el nombre de Proceso de Reorganización Nacional. Videla, Macera y Agosti fueron los que tomaron el poder, se instalaron en la Junta Militar, pero no estaban solos. Había patotas de la policía y grupos de tarea del Ejército y la Marina. La policía intervino muchísimo también, llegaban a la casa de la persona, lo esperaban y cuando llegaba lo torturaban en la propia casa. El proceso cerró el Congreso, prohibió los partidos políticos, clausuró los sindicatos, intervino la justicia y puso en marcha un sistemático plan de represión ilegal que aún hoy, 30 años más tarde, continúa siendo investigado en diversos tribunales nacionales e internacionales. La metodología que utilizó la dictadura fue la del terrorismo de Estado. O sea, desde el Estado usurpador del poder, practicó todo tipo de penetración cultural, deformación de la verdad, persecución y de una manera de aterrorizar a todos para que o entregaran a personas que presuntamente podían ser sospechosas o hicieran silencio y miraran para otro lado. El golpe de Estado contó con el consenso de importantes sectores de la población y tuvo la colaboración de los principales medios de comunicación, que aplaudieron la llegada de los militares al poder pese a la censura previa a la que fueron sometidos. Pero además había una posición política. Diarios como La Nación, La Prensa y también Clarín tenían una postura política, apoyaban el golpe militar. Entonces, poner un aviso tenía que ser pagado, muy caro, y después pasaba por el departamento jurídico y le sacaban esto y nos hacían modificar los textos. A veces no querían ponerlo, o a veces, por ejemplo, al principio no querían poner los nombres de los desaparecidos. No querían ponerlos porque eran los subversivos. Las Fuerzas Armadas justificaron su golpe de Estado alegando que el gobierno democrático no podía controlar a los montoneros y al Ejército Revolucionario del Pueblo, dos organizaciones armadas que desde la clandestinidad enfrentaban a la presidenta Isabel Martínez de Perón y a las formaciones paramilitares de la AAA, organizadas por el entonces ministro de Bienestar Social, José López Rega. En realidad, los golpistas trataban de frenar las protestas sociales y la movilización de los sindicatos para mejorar la distribución de la riqueza. Esto empezó bastante tiempo atrás, no era que empezó el 24 de marzo, ¿no? Esto creo que empezó con lo de Trelew, con el asesinato de los jóvenes de Trelew, y después la instalación de la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, que se instaló en el gobierno, se instaló en el poder, con un hombre que era policía y de policía pasó a comisario y de comisario a ministro, que se llamó López Rega, que le decían el brujo, un tipo totalmente fascista, que odiaba a la juventud, que odiaba todo lo que era libertad. Nosotros ya sabíamos que en Argentina se venía un golpe militar. Había una violencia tremenda, las 3A, con López Rega, un gobierno después de la muerte de Perón, el caso de una desintegración del país, prácticamente,
una falta de gobernabilidad y un avance del militarismo a nivel continental. Sin embargo, los militares sublevados jamás reconocieron que para la fecha del golpe de Estado, las organizaciones guerrilleras estaban en retirada y aisladas bajo una fuerte represión por parte de fuerzas militares, paramilitares y policiales. El ejército había ocupado Tucumán con el denominado Operativo Independencia, que se inició a principios de 1975. El régimen castrense impuso un plan de ajuste que solo benefició a los sectores más poderosos de la Argentina, aquellos que durante meses conspiraron para derrocar al gobierno constitucional. Este programa destruyó la economía local, aunque la publicidad oficial aseguraba exactamente lo contrario. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Y esa política estuvo inspirada en una visión de apertura indiscriminada al mundo, de privilegiar la especulación financiera sobre la actividad productiva real, lo cual generó un cambio de circunstancias que provocaron una destrucción de capacidad productiva en la industria, el aumento del desempleo, grandes desequilibrios macroeconómicos. José Alfredo Martínez de Hoz fue el primer ministro de Economía de la dictadura militar. Conocido representante de los sectores más conservadores del país, Martínez de Hoz afirmó en abril de 1976 que su plan era la solución a los problemas de la Argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Pese a sus promesas, el programa económico fracasó. En 1975, el ingreso nacional era del 47,4% para los trabajadores y el 52,6% restante para los empresarios. Al concluir la dictadura, los trabajadores percibían el 30,7% del ingreso y los empresarios habían incrementado su participación hasta el 69,3% del ingreso nacional. En este escenario, la distribución de la riqueza se agravó claramente porque se concentró la riqueza, se concentró el ingreso, aumentó el desempleo y por lo tanto el ingreso y la riqueza se distribuyó de una manera distinta. El plan de Martínez de Hoz también impactó en los niveles de la deuda externa. A principios de 1976, cada ciudadano argentino debía $320, mientras que casi 8 años más tarde, con la llegada de la democracia, esa deuda había escalado hasta los $1.500. Al concluir, digamos, el periodo del gobierno militar, y en parte de ese periodo la gestión del ministro que puso en práctica la política, la situación era grave porque había un gran desequilibrio con motivo de la deuda, déficit en el presupuesto, un tipo de cambio atrasado, no se pudo sostener la política cambiaria, hubo una gran fuga de capitales, hubo una crisis de expectativas y el sistema se desplomó. El autodenominado proceso de reorganización nacional fue apoyado por la cúpula de la Iglesia Católica Argentina. Sin embargo, esta posición colaboracionista tuvo excepciones que quedaron reflejadas en los asesinatos ordenados contra 2 monjas francesas, 6 padres palotinos y los obispos Enrique Angelelli y Carlos Ponce Soares, que ocurrieron durante la dictadura militar. La cúpula de la Iglesia fue partícipe y es inolvidable, ¿no? Amén de los obispos, de los monseñores y de los capellanes, de los cuarteles y de los lugares donde se torturaba y donde participaban hasta acompañando los vuelos de la muerte, donde cuando volvían los milicos
de ese acto criminal y brutal, los bendecían y les decían que habían cumplido con la patria, ¿no? Hubo mucha complicidad de la Iglesia, muchísima. Los obispos decían, Monseñor Plaza de la Plata decía que 7 horas de tortura no era pecado. Iban a los campos de concentración donde estaban nuestros hijos estaqueados y quemados, y él los pateaba y decía, si no hablan, 7 horas de tortura no es pecado. El régimen militar impuso un sistemático plan de represión ilegal que involucró a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas de seguridad. Este plan implicó el secuestro, la tortura, la apropiación de menores, el robo de bienes y, finalmente, la desaparición forzada de las personas. El primero en ser secuestrado en mi familia es mi esposo Guido. Fue secuestrado porque buscaban a Laura, la mayor, como dije, y le preguntaban durante la tortura dónde estaba. Él estuvo desaparecido 25 días. O sea, ahí yo busco por primera vez un desaparecido, sin saber qué hacer, con mucho temor y sobre todo en soledad, porque no era fácil comunicarse con la gente, incluso hasta de la familia o de la amistad, para decirle que alguien había sido secuestrado, porque la prensa de la dictadura hablaba de delincuentes, de subversivos, de terroristas. Yo tenía que renovar mi pasaporte, fui al departamento de policía y ahí me prendieron. Me llevan a una oficina, recuerdo que el oficial estaba muy nervioso porque decía, no me mire, no me mire. No quería que lo mire. Y de ahí con guardia me llevan a 1,5 cuadras al departamento de policía, que es la Superintendencia de Seguridad Federal en la calle Moreno al 1500. Ahí me llevan al 3er piso, que eso era un centro de torturas. La represión ilegal fue ejercida por los denominados grupos de tareas que actuaron con total impunidad, aprovechando los centros de detención clandestina que se habían desplegado en todo el país. Estos grupos de tareas, integrados por miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, se movían sin uniformes y utilizaban seudónimos para evitar que fueran identificados por las víctimas. Los grupos de tareas los habían formado primero en la Marina y después en el Ejército y en la Aeronáutica. Eran los grupos que llegaban a nuestras casas, cortaban 3 o 4 o 5 calles, manzanas enteras, venían con ametralladoras, venían por arriba de los techos y entraban en tu casa, te golpeaban muy duramente, rompían todo, te robaban todo lo que tenían por alrededor y se llevaban a la persona que buscaban. Ellos sabían muy bien a quién buscaban. Yo creo que hubo muy pocas equivocaciones. Se llevaron a lo mejor de este país. Los grupos de tareas asolaron el país de noche y de día, operaban con la protección de sus superiores y aprovecharon los campos de concentración que se montaron en comisarías, cuarteles, hospitales, bases navales, aeropuertos militares y otras dependencias públicas para torturar, violar y asesinar a sus víctimas. Fueron más de 600 centros clandestinos de detención que se desplegaron en Buenos Aires, Córdoba y todo el país. Hoy sabemos que habilitaron en todo el país más de 600 campos de concentración. Y no pensemos en un campo de concentración de los de la Segunda Guerra Mundial. No, estos eran guarniciones del Ejército, de la Marina, como la ESMA. Eran casas abandonadas, eran galpones de las fuerzas de seguridad, a veces estancias en el medio del campo. Aunque la responsabilidad institucional sobre los campos de concentración alcanzó a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y en todo sucedieron hechos que significaron una abierta violación a los derechos humanos, hubo un centro clandestino de detención que se transformó en el paradigma de la tragedia, la ESMA. Y la Marina, toda la Marina y todos los que estaban con Macera, hicieron de la Escuela de Mecánica de la Armada el campo de concentración más grande de la Argentina, donde pasaron 5.000 personas y donde asesinaron a 3 de nuestras mejores madres. Fueron secuestradas por la Marina, Azucena Villaflor de Vincenti, Esther Balestrino de Cariaga y Mari Ponce, y fueron torturadas y violadas junto con las monjas en la Escuela de Mecánica de la Armada y después fueron tiradas al río. Este es el sótano del ala central. En este edificio
Subiendo las escaleras estaban las habitaciones donde dormían los oficiales. Esta era la casa de oficiales. Dormían los oficiales. Un poquito más para acá estaba el comedor donde comían los oficiales. Recibían a sus familias, hacían fiestas. Mientras realizaban todas esas actividades sociales, aquí abajo se torturaba, pero muchísima gente. O sea, había equipos de tortura. Había equipos de la prefectura, había equipos de la Armada, había equipos de la policía y había equipos del servicio penitenciario que torturaban gente acá. A mí me torturaron todos ellos. ESMA significa Escuela de Mecánica de la Armada, una dependencia creada por la Marina para educar y formar a futuros oficiales y suboficiales, que terminó encubriendo un tenebroso campo de concentración ubicado a 10 kilómetros de la Plaza de Mayo. En el playón de la ESMA, el almirante Emilio Eduardo Macera acostumbraba pronunciar largos discursos justificando la represión ilegal, los grupos de tareas y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Es verdad, pero no toda la verdad, que esto es una guerra entre el materialismo dialéctico y el humanismo idealista. Es verdad, pero no toda la verdad, que esta es una guerra entre los idólatras de los más diversos tipos de totalitarismos y los que creemos en las democracias pluralistas. Es verdad, pero no toda la verdad, que esto es una guerra entre la libertad y la tiranía. Lo cierto, lo absolutamente cierto, es que aquí y en todo el mundo, en estos momentos, luchan los que están a favor de la muerte y los que estamos a favor de la vida. La represión ilegal no solo recayó sobre los argentinos, sino que también alcanzó a refugiados políticos de otros países que trataban de escapar de sus dictaduras. En este sentido, el régimen militar se sumó al Plan Cóndor, un sistemático plan de represión ilegal organizado por los gobiernos del Cono Sur. El proceso sabía que su éxito político en una sociedad desinformada y temerosa debía apuntalarse con la repetición de consignas que afirmaran que las Fuerzas Armadas estaban librando una guerra contra la guerrilla peronista y marxista. La propaganda oficial machacaba una y otra vez en los canales de televisión manejados por las Fuerzas Armadas. Argentina, tierra de paz y de enorme riqueza. Argentina, bocado deseado por la subversión internacional, que intentó debilitarla para poder dominarla. Fueron épocas tristes y de vacas flacas, hasta que dijimos, basta. Basta de despojo, de abuso y de vergüenza. Hoy vuelve la paz a nuestra tierra, y esa paz nos plantea un desafío, el de saber unirnos como hermanos en el esfuerzo de construir la Argentina que soñamos. En rigor, en la Argentina no se estaba librando ninguna guerra. Solo había una persistente represión ilegal que engrosaba cada día el número de muertos y de desaparecidos. Y mientras esto ocurría, el general Jorge Rafael Videla aprovechaba los actos oficiales para tratar de justificar lo que estaba sucediendo con absoluta impunidad. El lugar y la fecha se repiten. Tucumán, 24 de septiembre. Como si la voluntad de Dios quisiera demostrar sobre estas tierras de cuánto es capaz el ejército argentino cuando lucha por la libertad, la paz y la justicia para su pueblo. El general Videla tenía poder y manejaba la mayoría de los medios de comunicación. Sin embargo, no podía controlar todo. El 24 de marzo de 1977, Rodolfo Walsh enviaba a los medios de comunicación su carta abierta de un escritor a la Junta Militar. En esa carta abierta, que nadie publicó en la Argentina, Walsh denunciaba las atrocidades del régimen y una política económica en beneficio de grupos oligárquicos, especuladores y monopolios internacionales. El 25 de marzo de 1977, por la tarde, Walsh fue secuestrado por un grupo de tareas de la ESMA. Hoy continúa desaparecido. Queríamos saber dónde está y nunca más supe nada. Que todavía no sé dónde está mi hijo.
Se han muerto nuestros hijos, que nos digan, pero que no nos dejen en esta incertidumbre. Yo tengo 2 hijas desaparecidas. El 30 de abril de 1977, pese al terror, la desolación y la muerte, un puñado de madres de desaparecidos enfrentaron por primera vez a la dictadura. Estaban solas, eran llamadas locas por los militares y ciertos medios de comunicación, y no sabían cómo actuar para recuperar a sus familiares que habían caído en las garras de los represores. Años más tarde, se las conoció como las Madres de Plaza de Mayo. En esos días me enteré que en Plaza de Mayo se reunían un grupo de madres. Gustavo se lo llevaron el 15 de abril, las madres empezaron el primer grupo el día 30 y yo me enteré para la primera semana de mayo. Y bueno, ya empecé a ir a la plaza, en ese momento era un pequeño grupo que no llegaba a 20 madres. Bueno, para los militares éramos muy molestas, lógicamente nos subestimaron, por ser mujeres, como son machistas en general, nos subestimaron y nos llamaron locas, nos dejaron trabajar, total nos íbamos a cansar, íbamos a ir a nuestra casa a terminar llorando, enfermas, es decir, frágiles, débiles. Y a las madres nos prendieron fuego la casa, nos llevaron los hijos. La dictadura significó todo eso, se perdieron todas las garantías, se anularon todos los partidos políticos. Las dictaduras son lo más feroz que uno ni se imagina que pueden tener tanta ferocidad. Las Madres de Plaza de Mayo, con su coraje y resistencia, enfrentaron el discurso militar que aseguraba que las Fuerzas Armadas respetaban a los derechos humanos. El general Jorge Rafael Videla, forzado por las denuncias presentadas por las madres, debió reconocer por primera vez que había desaparecidos en la Argentina. Lo hizo durante una visita oficial a Caracas. Carecería de sentido ético que yo quisiera ocultar a través de esta pregunta que usted me hace, o a través de la manifestación de la Iglesia Argentina, que en nuestro país han desaparecido personas. Esta es una tristísima realidad, pero que objetivamente debemos reconocer. Tal vez lo difícil sea explicar el por qué y por vía de quién esas personas han desaparecido. Cuando James Carter asumió como presidente de los Estados Unidos en 1977, ordenó que se modificaran las relaciones diplomáticas que tenía la Casa Blanca con la dictadura militar argentina. Hasta ese momento, la Junta de Comandantes no había recibido una sola crítica por su plan sistemático de represión ilegal. Es más, el entonces presidente norteamericano Gerald Ford y su secretario de Estado, Henry Kissinger, respaldaban en secreto las violaciones a los derechos humanos que estaban cometiendo las Fuerzas Armadas. La posición de Ford y Kissinger fue modificada por Carter. Este nuevo presidente de los Estados Unidos cuestionó a la Junta Militar, envió a Buenos Aires a una delegación diplomática para investigar las violaciones a los derechos humanos y finalmente se entrevistó en Washington con el general Jorge Rafael Videla para ratificar que no estaba de acuerdo con los campos de concentración y los grupos de tareas. En 1978, la Junta Militar continuaba firme en la Casa Rosada, aunque ya se le notaban ciertas fisuras como consecuencia de las pujas de poder entre el general Videla y el almirante Macera, los resultados sociales del plan de ajuste y las denuncias internacionales por violaciones a los derechos humanos. Frente a este panorama político, las Fuerzas Armadas montaron un espectáculo deportivo que les permitiría recuperar la iniciativa, el Mundial de Fútbol 1978. En el marco de la amistad entre los hombres y los pueblos, y bajo el signo de la paz, declaro oficialmente inaugurado este 11º Campeonato Mundial de Fútbol 78. La dictadura gastó millones de dólares en la organización del evento y manipuló a la opinión pública nacional, que soñaba con la Copa del Mundo.
fue Masera, el almirante Masera, quien le dijo a Videla que había que hacer sí o sí el Mundial, que total iba a costar unos 70 millones de dólares. El Mundial terminó costando unos 700 millones de dólares y Videla aceptó el argumento de Masera y los militares se fueron dando cuenta de que el Mundial les iba a servir para mostrar una imagen de la Argentina en el mundo, que ellos querían mostrar una imagen de pueblo consustanciado con sus gobernantes. Digamos, ya arreciaban las denuncias en el exterior contra la dictadura por las violaciones a los derechos humanos, y entonces en ese contexto mostrar un pueblo supuestamente feliz que festejara los goles era una imagen, una postal interesante que la dictadura quería mostrar al exterior. El resultado final trazó una de las paradojas más patéticas del régimen militar. Millones de argentinos festejaron el triunfo de la selección, mientras en los centros clandestinos de detención del régimen continuaba la represión ilegal a miles de desaparecidos. La dictadura dijo 25 millones de argentinos jugaremos el Mundial, era la canción del Mundial, ¿no? Entonces el que no juegue el Mundial es un traidor, es un anti-argentino. Entonces esa era la sensación, nadie podía estar en contra del Mundial porque quienes están en contra son antipatriotas. Entonces, recuerdo la voz del relator José María Muñoz, poco menos adhiriendo y siendo el portavoz de esa campaña, ¿no? Los europeos que no nos conocen y que nos quieren quitar el Mundial. No es que quieren decir que no se puede jugar un Mundial donde la gente es torturada y desaparece. No, lo que nos quieren es quitar el Mundial. La victoria sobre Holanda fue utilizada por la Junta de Comandantes. Videla sonreía en las fotos que se sacaba junto a la selección nacional y un grupo de generales llegó a plantear que había que convocar a elecciones y designar como candidato del partido militar a César Luis Menotti, por entonces poderoso técnico del equipo argentino. La dictadura celebró el éxito como propio, obviamente, y imaginó que a partir de un éxito de fútbol se construía un proyecto político. Creyó que la legitimidad que se ganaba con una conquista deportiva se iba a ganar también en el terreno político. Y a los pocos meses se demostró que, por más que se festejara el Mundial, no quería decir eso que la gente avalara enteramente a la dictadura. Nada pasó. Ni Menotti fue candidato, ni el régimen llamó a elecciones. Al contrario, trató de perpetuarse en el poder, pese a las denuncias en su contra y a las manifestaciones de protesta que agrupaciones sindicales empezaban a coordinar desde las fábricas. A principios de septiembre de 1979, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó a Buenos Aires para investigar las consecuencias de la represión ilegal. Esta comisión, que integra la Organización de Estados Americanos, realizó un exhaustivo trabajo que puso al descubierto la matanza ejecutada por las Fuerzas Armadas. En 1979, cuando vino la comisión de la OEA de Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una delegación muy importante, para nosotros resultó ser muy alentador, muy gratificante, porque por fin venía alguien que nos iba a escuchar, iba a creer en nuestros testimonios, iba a trascender hacia ese lugar tan importante de Latinoamérica. Podemos recordar las largas colas que hicimos para ser recibidas, cómo fuimos escuchadas respetuosamente y cómo nuestro testimonio quedó al servicio de ellos. La dictadura militar intentó ocultar el trabajo de la Comisión Interamericana con una minuciosa campaña publicitaria que se montó sobre el eslogan «Los argentinos somos derechos y humanos», una frase que los medios de comunicación repitieron una y otra vez. La dictadura intentó ocultar el trabajo de la comisión, aprovechando que la Selección Nacional Juvenil había ganado el Torneo Mundial de Fútbol en Japón. Sin embargo, esta estrategia no funcionó. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió miles de testimonios, y las madres de Plaza de Mayo, aprovechando la cobertura de la prensa extranjera, describieron minuciosamente el drama que estaban sufriendo desde 1976. Queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos.
muertos, angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada, y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. El 10 de diciembre de 1980, la dictadura militar sufrió una nueva derrota en el exterior. Ese día, Adolfo Pérez Esquivel recibió el Premio Nobel de la Paz por su defensa de los derechos humanos y sus denuncias contra el proceso de reorganización nacional. A mis compañeros de lucha en América Latina que están aquí presentes, y también a las queridas madres de Plaza de Mayo. La situación social y las denuncias internacionales por violaciones a los derechos humanos provocaron la caída de Jorge Rafael Videla. En su reemplazo, el ejército designó a Roberto Viola, un general oscuro, represor y alcohólico. Viola cometió muchos errores políticos y a los pocos meses ya conspiraban en su contra para reemplazarlo por Leopoldo Fortunato Galtieri, otro general oscuro, represor y alcohólico. El general Galtieri lo reemplazó antes que concluyera 1981. Por ese entonces, la situación económica era grave y los sindicatos más combativos se preparaban para enfrentar al régimen. El 30 de marzo de 1982, convocada por la Confederación General del Trabajo, se realizó una masiva huelga general que conmocionó a las Fuerzas Armadas. Por primera vez desde el golpe de Estado, 15.000 manifestantes avanzaron contra los militares que se habían apostado en las cercanías de la Plaza de Mayo. Empezaba otro ciclo histórico. Aquí el primer paro efectivo se hizo el 27 de abril de 1979 y fuimos todos, el 30 de marzo de 1982, que también fui preso, y desgraciadamente después surgió el conflicto de Malvinas. Frente a la protesta popular, que fue masiva y golpeó al régimen, el general Galtieri puso en marcha la última aventura del proceso de reorganización nacional. El 2 de abril de 1982, a las 6:30 de la mañana, las Fuerzas Armadas desembarcaron en las Islas Malvinas. La noticia conmocionó al mundo. Y en la Plaza de Mayo, como había calculado la dictadura, se concentraron rápidamente miles de argentinos que festejaron la recuperación de la soberanía de las islas del Atlántico Sur. En las abuelas de Plaza de Mayo, el gobierno de Galtieri lo vivimos como el gobierno de un represor más, la continuidad de la represión. Se combina con algo tan nefasto como fue la guerra de Malvinas, donde el nacionalismo salió a flote y mucha gente confundida festejaba y aplaudía esta medida de este hombre delirante que mandó a la muerte a tantos jóvenes. Yo llegué a las 10:25 de la noche a Puerto Argentino, llovía muchísimo, hacía un frío terrible, y esa noche dormimos a la intemperie, es decir, nos pusimos unas capas que teníamos contra la lluvia y dormimos ahí abajo de esa capa con nuestros bolsones. Pero era la aventura de estar en las Islas Malvinas. Creo que en ese momento, cuando llegamos, todavía no se pensaba de que iba a haber guerra, ¿no? De que los ingleses iban a llegar hasta donde llegaron. El proceso manipuló los sentimientos nacionales sobre las Islas Malvinas. Todos querían recuperar su soberanía, pero Galtieri fue a la guerra solo para evitar la caída del régimen y se embarcó en una contienda militar que provocaría mucha muerte y dolor. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino
Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Ver las bombas, ver las balas, es decir, sentir el ruido de las explosiones, fue un flash que realmente me marcó a fuego, ¿no? Porque uno nunca pensó en una situación tan difícil y tan límite como una guerra y sin la preparación que teníamos, ¿no? Durante el conflicto, Galtieri ratificó su ignorancia y la mediocridad de su estrategia al pensar que obtendría el apoyo de Estados Unidos, quien se inclinó por su aliado europeo. Los soldados argentinos, pese a su heroísmo, fueron aplastados por las tropas inglesas que jamás tuvieron hambre y frío. Tras la mediación del Papa Juan Pablo II, la guerra terminó el 14 de junio de 1982. Fue una tragedia que aún se sufre en la Argentina. Llegamos al amanecer del día 14 de junio, el lunes 14 de junio, hacía muchísimo frío, ya comenzaban las primeras nevadas, era casi imposible resistir el frío y resistir la violencia de las bombas y de las balas que nos mandaban los ingleses, que estaban en todas partes en ese momento. Ya los buques nos atacaban desde el norte, desde el sur, bueno, ya había artillería cerca de Puerto Argentino y uno ya veía las balas trasantes como un paisaje dantesco todo el tiempo. La derrota en Malvinas sacudió al proceso militar. El 15 de junio de 1982, un día después de la rendición, miles de personas salieron a la calle a reclamar por el regreso de la democracia. El régimen, fiel a su naturaleza autoritaria, reprimió violentamente a los manifestantes. La derrota en la Guerra de Malvinas provocó el desplazamiento de Galtieri, que fue reemplazado por Reinaldo Benito Viñone, un general acusado de apropiación de bebés y de haber participado en el asesinato de al menos 2 soldados que prestaban servicio bajo sus órdenes en el Colegio Militar de la Nación. Durante su gestión, que se inició el 1 de julio de 1982, Viñone ordenó destruir cientos de documentos confidenciales de las Fuerzas Armadas y varias listas de desaparecidos y detenidos durante la dictadura. Además, intentó exculpar a todos los militares y civiles que habían participado de la represión ilegal cuando firmó un decreto de autoamnistía que dejaba impunes las violaciones a los derechos humanos cometidas desde el 24 de marzo de 1976. Por eso, cada vez que aparecía en público, las madres de Plaza de Mayo le recordaban las atrocidades del régimen que estaba terminando. El 10 de diciembre de 1983, la democracia regresó a la Argentina. Ese día, Raúl Alfonsín asumió como presidente de la nación. Habían pasado casi 8 años de dictadura, con un saldo de 30.000 desaparecidos, miles de exiliados y una crisis económica y social que sería muy difícil de resolver. Alfonsín, de origen radical y nacido en Chascomús, prometió que condenaría a los responsables de la represión ilegal. Yo, Raúl Ricardo Alfonsín, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios... Para cumplir con su promesa electoral, el presidente Alfonsín no solo promulgó la ley que derogaba la autoamnistía dictada por el general Viñone, sino que además ordenó la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP, que fue encabezada por el escritor Ernesto Sábato e integrada por personalidades como el médico René Favaloro, el obispo Jaime de Nevares y la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú. Fueron 9 meses, casi una gestación, un parto yo diría, ese informe para la justicia, un trabajo muy solidario, yo diría en un clima
casi como de retiro espiritual, con un enorme respeto por las opiniones de todos los integrantes y con, bueno, también la sensación muy impresionante de ser testigos del horror. Yo creo que la CONADEP, la gente que trabajó en la CONADEP, es gente que se ha desgarrado a la par que ha escuchado los testimonios. La CONADEP relevó 8.961 casos de desaparición y torturas. Inició un archivo numerado por cada caso y compiló más de 50.000 fojas de documentación que probaban la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en la represión ilegal. El 20 de septiembre de 1984, Sábato entregó al presidente Alfonsín las conclusiones de su tortuosa investigación, que fueron publicadas en un informe conocido como Nunca Más. En nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal, la de los desaparecidos. Palabra, triste privilegio argentino, que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo. Frente a la reticencia del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas de acusar a los militares que violaron los derechos humanos, la Cámara Federal porteña decidió juzgar a los excomandantes por los crímenes de lesa humanidad cometidos entre el 24 de marzo de 1976 y el 9 de diciembre de 1983. Fue un juicio histórico. Se inició el 22 de abril de 1985. Después vino el juicio a los comandantes, que fue muy importante también porque desde la justicia se sentó por primera vez en el banquillo de los acusados a los militares. Y bueno, verlos ahí sentados con sus uniformes, orgullosos de ellos, pero realmente desprestigiados por todas las acusaciones que venían de las propias víctimas o de nosotros, los familiares de las víctimas. La Cámara Federal puso bajo investigación judicial a los generales Jorge Rafael Videla, Roberto Viola y Leopoldo Galtieri, los almirantes Emilio Eduardo Macera, Armando Lambruschini y Jorge Anaya, y los brigadieres Orlando Ramón Agosti, Omar Grafiña y Basilio Lamidoso. Fue un juicio justo, que sirvió para ratificar judicialmente la masacre cometida por la dictadura militar. Ahí lo pude ver, por primera vez a mi marido. Ahí pude ver lo que era ese calabozo, señor presidente. Le puedo asegurar que los campos de concentración nazi no tienen nada que envidiarles. Era un cuarto muy grande, con gente tirada casi desnuda, con un olor nauseabundo, olor a sangre, a orina, a transpiración. La gente ni se movía, ni siquiera el hecho de que estuviéramos nosotros allí lo llevaba a poder levantarse. Me colocan lo que allí llamaban un tabique, que es una especie de antifaz en los ojos, y grillos, que son cadenas que me unían los dos tobillos, y me dan un número, X96, y me dan la instrucción de que a partir de ese momento yo no me llamaba más Mario Villani, sino X96. Yo seguía todavía con los dolores y las marcas de las torturas. Me dolía todo el cuerpo, me dolía el pie, me dolía los genitales, las encías, la boca, me dolía todo. Julio César Estracera fue el fiscal del juicio a los excomandantes. Fumador empedernido, trabajó sin pausa para probar que la dictadura había montado un plan sistemático para secuestrar, torturar y asesinar personas. El 18 de septiembre de 1985, Estracera realizó su acusación. Las pruebas eran contundentes. Y solicito que al fallar en definitiva se los condene a las siguientes penas. Jorge Rafael Videla, reclusión perpetua con más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Emilio Eduardo Macera, reclusión perpetua con más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Orlando Ramón Agosti, reclusión perpetua con más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces,
nunca más. Tras meses de investigaciones, presiones políticas y amenazas, el juicio a los excomandantes se acercaba a su desenlace. A principios de octubre, Masera presentó su alegato de defensa. Estaba pálido, irritado. Había sido descubierto. Ya no tenía proyecto político ni poder. Era un reo que aguardaba su condena. Un criminal que buscaba justificarse. No he venido a defenderme. Nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa. Y la guerra contra el terrorismo subversivo fue una guerra justa. Sin embargo, yo estoy aquí, procesado, porque ganamos esa guerra justa. Si lo hubiéramos perdido, ni ustedes ni nosotros estaríamos acá. Porque hace tiempo que los altos miembros de esta Cámara habrían sido sustituidos por turbulentos tribunales del pueblo y una Argentina feroz e irreconocible hubiera sustituido a la vieja patria. Pero estamos aquí porque ganamos la guerra de las armas y porque perdimos la guerra psicológica. El 9 de diciembre de 1985 se conoció la sentencia. La presión militar fue tan intensa que los canales de televisión no pudieron transmitir en directo. Solo a través de la radio se pudo escuchar el fallo. La Cámara Federal confirmó que el proceso de reorganización nacional había ejecutado un plan sistemático de violaciones a los derechos humanos. Condenando al teniente general. Condenó a Videla, Masera, Agosti, Viola y Lambruschini y absolvió a Galtieri, Anaya, Lamidoso y Grafiña. La Fiscalía tuvo el criterio de acusar por juntas, es decir, que de los crímenes que se le imputaran al ejército, por ejemplo, eran tan responsables Masera y Agosti. Videla por ser el jefe del ejército y Masera y Agosti como integrantes de la Junta. La Cámara no aceptó este criterio y condenó por fuerzas. De ahí vino la leve condena de Agosti, porque a Aeronáutica se le pudieron probar muy pocos hechos. Pero, de todas maneras, el juicio resultó justificado y el valor más importante del juicio no fue ni siquiera el monto de la sentencia, fue el esclarecimiento. Hoy ya nadie discute qué es lo que pasó en la Argentina. La sentencia fue histórica, aunque no todos los excomandantes fueron condenados. Esto dejó un sabor agridulce entre los organismos de derechos humanos que acusaban a las juntas y a los grupos de tareas de haber asesinado a 30.000 personas durante la dictadura militar. Igualmente, el fallo ordenaba que los tribunales de todo el país investigaran y castigaran a los autores materiales de secuestros, torturas y asesinatos. Claro, nosotros que habíamos pedido la máxima pena para todos, nos sentimos frustrados porque algunos solo habían tenido algunos años, sobre todo los de Aeronáutica, y quedaron como desvinculados de la responsabilidad. El presidente Alfonsín estaba muy presionado por las Fuerzas Armadas y no quería que la justicia investigara la responsabilidad de todos los oficiales y suboficiales que habían actuado en los grupos de tareas y en los campos de concentración. Para Alfonsín, todo debía terminar en las juntas de excomandantes y en aquellos que se habían excedido en el cumplimiento de las órdenes. Una estrategia jurídica que perpetuaba la impunidad de la mayoría de los represores. No salieron las cosas como yo pensaba que podían salir, ya le digo, como estableciendo quiénes eran los culpables y quiénes no. No pasó eso y además tal vez nos hayamos excedido con posterioridad en el requerimiento de justicia para
los que habían cumplido las órdenes, porque me cambió el Senado la ley que yo había mandado. Cuando las Fuerzas Armadas comprendieron que los juicios a los militares implicados en la represión ilegal continuarían en la justicia civil, pusieron contra la pared al presidente Alfonsín. Los militares plantearon claramente su posición. Si las causas por las violaciones a los derechos humanos continuaban, la democracia se terminaba y las Fuerzas Armadas volverían al poder. Alfonsín les creyó y obligó al Congreso a sancionar la ley de punto final, una estrategia jurídica que consagraba la impunidad de los militares si los acusados no eran citados por los tribunales civiles en un plazo de 60 días. El 29 de diciembre de 1986, el Boletín Oficial publicó la ley de punto final. Y ahí viene lo malo, ahí vienen las claudicaciones, cuando las instrucciones a los fiscales, cuando se sancionan las leyes de punto final y obediencia debida, donde fuimos a reclamar frente al Parlamento que no lo hagan, que eso era quitar la justicia, que era permitir la convivencia con los asesinos de 30.000 personas. No obstante, esto se produjo y nos quitó el derecho a la verdad y a la justicia. La ley de punto final multiplicó la actividad de los tribunales civiles, que se apuraron a citar a cientos de oficiales y suboficiales acusados de crímenes de lesa humanidad para evitar que sus delitos quedaran impunes. La corporación militar contestó rápidamente. El 15 de abril de 1987, el mayor de infantería Ernesto Barreiro, acusado de torturas, se negó a concurrir a los tribunales. Así empezaron los hechos de Semana Santa. Los que ellos estaban realmente preocupados, y sobre todo en un momento en que cuando citaba el juez a un militar, cuando baja el nivel, ¿verdad?, de la jerarquía, lo citaba el secretario a prestar alguna declaración, y en vez de ir a la secretaría iban a un regimiento. Aldo Rico, un teniente coronel nacionalista, combatiente de la Guerra de Malvinas, apareció en los medios de comunicación para exigir que se clausuraran todas las causas abiertas por violaciones a los derechos humanos. Había ocupado la escuela de infantería en Campo de Mayo y era el vocero de los golpistas. La democracia estaba en peligro. Este es el ejército que ha combatido en todas las guerras. Este es el ejército de los profesionales. Las exigencias de la facción Carapintada fueron rechazadas por la sociedad civil, que ocupó las plazas de la Argentina para defender la democracia y evitar un nuevo golpe de Estado. Mientras tanto, Alfonsín no podía reprimir a los militares sublevados y ya empezaba a considerar sus propuestas de amnistía encubierta. El domingo 19 de abril de 1987, la situación política era muy compleja. Las tropas leales a la democracia se negaban a reprimir a los militares golpistas. El teniente coronel Rico y su tropa Carapintada continuaban exigiendo la clausura de todos los juicios abiertos por la represión ilegal. La gente, movilizada en todo el país, se negaba a claudicar y reclamaba que Alfonsín no se rindiera. El gobierno radical estaba en un laberinto muy lejos de la salida. Cuando el sol caía a pleno sobre la Plaza de Mayo, el presidente Alfonsín subió a un helicóptero que lo llevó hasta la escuela de infantería. Allí se entrevistó con Rico y regresó a la Casa Rosada. Terminaba la Semana Santa. Para evitar derramamientos de sangre, di instrucciones a los mandos del ejército para que no se procediera a la represión. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. El presidente radical y el teniente coronel Carapintada cerraron un pacto político que aún hoy se niegan a reconocer públicamente. Ese acuerdo secreto desembocó en el proyecto de la Ley de Obediencia Debida, un artilugio judicial que Alfonsín propuso al Parlamento para cerrar todas las causas abiertas contra los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad,
que habían participado en la represión ilegal. De nada sirvió la movilización popular. El 5 de junio de 1987, la Cámara de Diputados sancionó la Ley de Obediencia Debida. La corporación militar había ganado la batalla. Alfonsín empezaba a caer. Y sí, es la traición, obediencia debida y punto final, fueron dos traiciones a lo que él había prometido que iba a hacer. Los copamientos militares de Montecaseros y Villa Martelli, el ataque del movimiento Todos por la Patria al cuartel de La Tablada y los saqueos a los supermercados arrastraron a Raúl Alfonsín, que renunció al poder meses después de que Carlos Menem ganara las elecciones presidenciales. Alfonsín debía gobernar hasta el 10 de diciembre de 1989, pero entregó la presidencia el 8 de julio de ese año. El doctor Raúl Ricardo hace entrega. Carlos Menem tenía sus propios planes respecto a los militares involucrados en la represión ilegal. El presidente peronista quería indultar a los excomandantes que estaban presos, aunque ello implicara avanzar contra la voluntad popular que exigía juicio y castigo a los culpables. Con el gobierno de Menem viene lo que nosotros le rogamos que no hiciera, el indulto, los indultos, o sea que todos quedaron en libertad, aún aquellos jerarcas que fueron los ideólogos y los que llevaron adelante sus planes. Porque Menem es parte de la dictadura, Menem es parte de los hombres que estuvo de acuerdo con la dictadura, aunque él dijo que estuvo preso. Ellos estaban contentos con la dictadura. Bueno, Menem es un canalla, ¿no? Desde luego. Vació el país, perdonó a los militares, robó y ayudó a robar a mucha gente. Entre octubre de 1989 y diciembre de 1990, el presidente Menem ordenó la libertad de todos los excomandantes presos con sentencia firme. Los oficiales superiores y suboficiales procesados que estaban siendo investigados por violar los derechos humanos. Las cúpulas de las organizaciones guerrilleras. La junta militar que fue a la guerra de Malvinas. A más de 100 oficiales y suboficiales carapintadas y hasta un ministro de Isabel Perón que había sido acusado de defraudar las arcas públicas con cheques oficiales. La impunidad ganaba otra batalla. Con toda certeza, seguridad y reflexión le quiero decir que sí, que hay indultos ante fin de año. Frente a la imposibilidad de acusar a los represores en la Argentina como consecuencia de las leyes de impunidad, se encontró el camino alternativo de iniciar juicios en Europa. De esta manera, Alfredo Astiz fue condenado a cadena perpetua en Francia por su participación en el secuestro y muerte de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, y procesado en Estocolmo por la desaparición de la estudiante sueca Dagmar Hagelin. La ofensiva judicial en Europa tuvo su principal triunfo en Madrid. El juez español Baltasar Garzón logró que el colaborador en los vuelos de la muerte, Adolfo Scilingo, recibiera una pena de 640 años de prisión, y que Ricardo Cavallo, otro torturador de la ESMA, fuera extraditado a España por la desaparición de 500 personas. También fueron acusados más de 100 oficiales y suboficiales vinculados a las violaciones de derechos humanos en la Argentina. Y de esa impunidad, de no exigir responsabilidades a aquellos que han destrozado el Estado, se produce una sensación de que aquí todo vale, de que da igual lo que hagas porque no van a ir a exigirte responsabilidades, que comporta una prostitución del propio sistema y, en definitiva, de ahí vendrán todos los procesos de corrupción, de complicación, de falta de credibilidad en las instituciones, de que el ciudadano dice, ¿para qué voy a acudir si no me hacen caso, si esto va a ser más de lo mismo, ¿no? La confesión de Adolfo Scilingo, revelando cómo eran los vuelos de la muerte, fue el inicio de una serie de acontecimientos militares que demostraron que las consecuencias de la represión ilegal aún marcaban a fuego el sistema democrático argentino. El general Martín Balsa, por entonces jefe del ejército, se presentó ante los medios de comunicación para iniciar una autocrítica de las Fuerzas Armadas que no tenía antecedentes en la historia nacional.
Balsa reconoció que el ejército había violado la ley cuando decidió derrocar al gobierno de Isabel Perón e iniciar su plan sistemático de represión ilegal. Pido una vez más perdón a la sociedad por los aberrantes actos cometidos por pocos, muy pocos, en una represión inmoral y por las equivocaciones de quienes debieron haberlo impedido o castigado. La llegada de Fernando de la Rúa a la presidencia trabó los procesos en Europa contra los represores de la dictadura. El presidente radical, como ya lo había hecho Carlos Menem, se negó a permitir la extradición de los acusados de haber cometido crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, y pese a su decisión política de frenar todos los juicios vinculados a los derechos humanos, de la Rúa no pudo evitar que Alfredo Astiz fuera condenado en Argentina por apología del delito, cometida durante un reportaje concedido a la revista Tres Puntos. Durante la sentencia, los hijos de desaparecidos le recordaron que jamás se olvidarán de él. El presidente de la Rúa tampoco pudo evitar que el 6 de marzo de 2001, tras 15 años de innumerables batallas en los tribunales, la justicia federal declarara nulas e inconstitucionales las leyes de punto final y obediencia debida. El fallo del juez Gabriel Cavallo abrió el camino para que luego la Cámara Federal y definitivamente la Corte Suprema terminaran con las leyes de impunidad que ya habían sido declaradas nulas e insanables por el Parlamento. La asunción a la presidencia de Néstor Kirchner el 25 de marzo de 2003 cambió la posición oficial respecto a los juicios contra los represores de la dictadura militar. El presidente Kirchner, desde su llegada a la primera magistratura, mantiene una política activa que ha influido en la consolidación de los derechos humanos en el país. En los últimos 2 años, los tribunales inferiores han declarado nulos los indultos de Carlos Menem. Las abuelas de Plaza de Mayo han encontrado a otros 6 nietos apropiados por los grupos de tareas y la mayoría de los militares acusados están detenidos a la espera de una sentencia definitiva. Hoy, 2 años largos después del comienzo de su gestión, podemos decir que es el presidente que más hizo en favor de los derechos humanos. El que no prometió tanto y hace más de lo que prometió. Y es un hombre de palabra, es un hombre sincero. Nosotros estamos muy conformes con la política de derechos humanos del presidente, porque para nosotros lo más importante que dijo el presidente, más que lo que hizo, es decir que nuestros hijos eran sus compañeros. Y no hubo ningún presidente que considerara a nuestros hijos sus compañeros y que nosotras fuéramos sus madres. El 24 de marzo de 2004, Néstor Kirchner adoptó 2 decisiones políticas que confirmaron la definitiva inclusión de la defensa de los derechos humanos en su agenda de gobierno. Ese día, cerca de las 10 de la mañana, el presidente ordenó que se sacaran los cuadros de los dictadores Jorge Rafael Videla y Reinaldo Benito Viñone, que estaban colgados en un sitio de honor del Colegio Militar de la Nación. Nunca más tiene que volver a subvertirse el orden institucional en la Argentina. Es el pueblo argentino, por el voto y la decisión de él mismo, quien decide el destino de la Argentina. Horas más tarde, cuando el sol ardía en Buenos Aires, Kirchner abrió las puertas de la ESMA para consolidar su proyecto de transformar ese campo de concentración en un museo de la memoria. El presidente estaba emocionado. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. De tantas atrocidades. Y hablemos claro, no es rencor ni odio los que nos guía y me guía. Es justicia y lucha contra la impunidad.
y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración como fue la ESMA, tienen un solo nombre: son asesinos repudiados por el pueblo argentino. La ESMA, con su historia trágica y oscura, se había transformado en un escenario popular, a donde se recordaba el pasado y se pensaba en el futuro, donde se transitaba del horror a la esperanza. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que aceptó en nuestras vidas, el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos.